Todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenos días, digo, todavía estoy de mañana. Estamos en clase por eso. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Bueno, vamos a avanzarle porque si no se nos va el tiempo. ¿En qué nos quedamos, por favor? ¿Qué es lo que estábamos viendo? ¿Sí leyeron los capítulos de los libros que les dejé de tarea? A ver quién me dice qué fue lo que leyeron. ¿Quién dice yo, por favor? A ver, don Ají, cuéntanos, ¿qué leíste? Bueno, habla de las distintas formas en que se puede administrar un medicamento, como por ejemplo pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, también dependiendo de si va a ser por vía oral o por alguna otro tipo de vía. También habla sobre un poco de la historia, además de que también habla sobre las fases que debe llevar para formar un nuevo medicamento, desde que se empiezan con las investigaciones en animales hasta el proceso que debe llevar para que salga a distribución. Ok. A ver, ¿qué más? A ver, por favor, Yasmín. También nos habla sobre las vías de transmisión, de administración, pueden ser tópicas, pueden ser oral, cutánea y así. También el proceso que debe llevar los medicamentos para ¿cómo se llama? Las buenas prácticas clínicas. Tiene que llevar un proceso y también un diseño. Las prácticas para el diseño y para las vías de administración. Coreisi. A ver, Coreisi, por favor. Pues venían los conceptos principales, su clasificación, las ramas, que son 13, bueno, las que venían en el capítulo del libro. Trece ramas de la farmacología. De las ramas de la farmacología. Ajá, ¿mencionas? principales ramas de la farmacología. Ok. ¿Te acuerdas cuáles son algunas de ellas? Farmacognosia, biofarmacia, toxicología, la terapeuta, farmacocinética, farmacoeconomía, farmacoepidemiología. Ok. Por favor, José Enrique. Bueno, venía también un poco sobre, hablaba las vías de administración y la eliminación de fármacos, que se podía dividir en el metabolismo hepático y que era donde mayormente participaba el hígado, y ocurrían reacciones de oxidorreducción o hidrólisis. Hablaba también de la excreción por medio del riñón y las formas farmacéuticas, cómo aplicarlas, los ensayos clínicos que tiene que tener un fármaco y las fases, y sus formas farmacéuticas también.
para cada tipo de administración, ya sea subcutánea, oral, intravenosa y ese tipo de cosas. Muy bien. Carolina, Luis. Pues yo leí, bueno, también estaba viendo que lo que dijo mi compañera Coracy, de las ramas de la farmacología, según lo que yo leí, fue que era la farmacogénesis, farmacodinamia, y las que comentó ella que eran las ramas, creo que eran las subdivisiones, ¿no? De la farmacología. Porque las ramas de la farmacología son 11 y las subdivisiones eran 13, según fue lo que yo leí. No sé si estoy... Bueno, yo tengo así las que son las principales ramas, ya la clasificación o divisiones serían la farmacología experimental y clínica. Ok. Bueno, de hecho, vamos a ver que sí la farmacología se subdivide en varias áreas, en varias otras ramas para poder abarcar todo lo que es el estudio, ¿no? Desde el origen hasta lo que decíamos aquel día, hasta que el fármaco ya se está administrando al paciente y se le esté dando un seguimiento adecuado, ¿no? O sea, ¿cuál es el seguimiento que se le va a dar al fármaco en su tipo de efecto, en sus aplicaciones y sobre todo que el fármaco pues cumpla con una finalidad, ¿no? Entonces, todo ese proceso, desde obtención de fármaco, desde su estudio, desde su investigación, desde su análisis, desde su almacenamiento, desde la forma en la cual se va a administrar al paciente, desde la forma en la cual está realizando un efecto dentro del paciente, o sea, ¿qué va a hacer? Nos hemos preguntado, ¿qué hace el fármaco una vez que se pone en contacto con el paciente? ¿Sí? ¿O qué hace el organismo del paciente con respecto al fármaco? ¿Sí? Porque son dos cosas diferentes. Y para cada una de estas partes, pues existen algunas ramas específicas de la farmacología para el estudio, ¿no? Y entonces, todo ello conlleva que nosotros conozcamos correctamente el manejo, el uso y la aplicación correcta de un fármaco, hasta que obtenemos los resultados, en este caso resultados benéficos a los cuales les vamos a llamar efectos terapéuticos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir avanzando con algunos otros conceptos. En la clase pasada empezamos a ver algunos conceptos como es fármaco, ¿sí? Como es medicamento, como es forma farmacéutica. Decíamos cuál era la característica entre cada uno de ellos, ¿sí? El fármaco es lo que nosotros obtenemos o vamos a tener de la naturaleza de una forma sintética, semisintética o también biotecnológica, ¿no? El medicamento decíamos que era la combinación de uno o más fármacos para que estos fueran combinados con algo que le llamamos excipientes, ¿sí? Aquel día decíamos que un excipiente es un vehículo, algo que va a envolver, que va a ayudar al fármaco para que éste no sufra inestabilidad y se mantenga y de esta forma pueda llegar a lo que es la forma farmacéutica que le vamos a dar ya la presentación en la cual vamos a encontrarla nosotros en el mercado, ¿sí? El excipiente entonces va a ser la sustancia, digamos, el compuesto que nos va a ayudar a mantener la estabilidad, a proteger al fármaco, a envolverlo, ¿sí? Y de esta manera hacerlo seguro para que llegue al organismo, ¿sí? Entonces, eso era un medicamento y ya la forma farmacéutica era la presentación en la cual nosotros vamos a encontrar al medicamento en la farmacia. Y algunos ejemplos de formas farmacéuticas pues son lo que es las tabletas, las cápsulas, los comprimidos,
los jarabes, las emulsiones, las soluciones, los colirios. Todas estas presentaciones que nosotros vemos en la farmacia se llaman formas farmacéuticas, ¿sí? Pero obviamente cuando vamos a la farmacia, pues no vamos a pedir una forma farmacéutica, ¿no? Porque la persona que está ahí muchas veces no conoce de todas estas cuestiones. Y entonces, pues, si nosotros llegamos y pedimos, me da una forma farmacéutica para los, o para una infección, por ejemplo, ¿sí? Un antibiótico, pues obviamente nos van a quedar viendo así como raros, ¿no? Porque siempre decimos medicamento, medicamento y medicamento, ¿no? O sea, no está mal empleado el término, sin embargo, nosotros como químicos, como responsables de la parte de farmacología, de farmacia, sí debemos conocer esas características, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos viendo. Ahora, yo quiero comentarles que muchas veces, y se los mencioné en la clase pasada, hay un término que se conoce a nivel internacional y que es el término de droga, ¿sí? Si nosotros manejamos términos o bibliografías a nivel internacional, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento mencionan fármaco. Van a mencionar droga, droga y droga, ¿sí? Entonces, digamos que la droga es lo mismo que el fármaco, ¿sí? Son sinónimos. Solo que aquí en América Latina, en México, aún existe esa diferencia entre droga y fármaco. ¿Y cuál es esa diferencia o por qué se diferencian estas dos terminologías? Simplemente porque, como ustedes ven aquí en el concepto de droga, dice que se refiere más a los compuestos que se generan de la naturaleza y que en un momento dado pueden causar abuso, ¿sí? O la persona se puede volver dependiente de ello. Que también sucede con el fármaco, también puede suceder, porque hay personas que dependen de los fármacos, ¿sí? Sobre todo personas adultas, personas que a veces tienen algunos desórdenes psicológicos. Entonces, sí se vuelven dependientes o codependientes de los fármacos, ¿sí? Sin embargo, todavía existe esa diferencia aquí en México, en América Latina, entre lo que es droga y fármaco, ¿sí? La droga se refiere más a la parte de abuso, algún consumo que se hace de algunos principios que se ofertan o que los ofrece la naturaleza, ¿sí? Pero que crean de abuso, crean dependencia y que no se utilizan exclusivamente para curar, para sanar alguna enfermedad, ¿sí? Esa es la única diferencia, ¿vale? Para que nosotros tengamos también ese contexto que sí existe alguna pequeña diferencia entre fármaco y droga. Pero hablando a nivel internacional, únicamente se le da el término de droga. Así sea fármaco, sea cualquier principio activo que tiene un efecto en el organismo, se va a llamar droga. ¿Ok? Bueno, a partir de esto, bueno, viene lo que es el medicamento y también viene lo que es el tóxico, ¿sí? El medicamento, pues ya veíamos el concepto, pero ahora un tóxico. ¿Qué va a ser un tóxico? Y se denomina un tóxico a una sustancia que va a estar careciendo de usos terapéuticos y que estas pueden ser causa de una intoxicación, ya sea en la casa, en la industria, en algún otro medio. Inclusive podemos hablar de toxicidad o de contaminación ambiental, ¿sí? De agua, de plantas, o de fauna en forma general, de flora, fauna, ¿sí? Entonces también existe toxicidad de diferentes maneras. Y para ello, pues ustedes van a llevar en el siguiente semestre una materia que se llama toxicología y es exclusivamente, habla de todas aquellas sustancias que en un momento dado pueden causar toxicidad, ya sea a un ser vivo, ya sea al medio ambiente, ¿sí? Entonces ahí ya se habla de todo en general, los componentes o compuestos que puedan causar toxicidad y de qué manera, ¿no?
pero también lo vamos a identificar aquí para que podamos nosotros referirnos en ocasiones a un fármaco, a un tóxico, a una droga, un medicamento. Ahora, por otro lado viene un concepto que se llama biodisponibilidad. ¿Sí? Y la biodisponibilidad la vamos a conocer o se define como la proporción de fármaco, ¿sí? La proporción de fármaco que llega al organismo y que va a estar disponible para distribuirse. Cuando nosotros nos administramos un fármaco, obviamente va a llegar al paciente, ¿sí? Va a llegar al paciente y de aquí, este paciente, bueno, imagínense, ahí está el paciente, soy malo para dibujar, pero bueno, cuando se administra el fármaco al paciente, ¿qué es lo que sucede? Y de aquí vamos a tener dos cosas, abusados. ¿Qué es lo que sucede o cómo responde este paciente hacia el fármaco? ¿Sí? Y de qué manera el fármaco va a estar actuando dentro del organismo. ¿Sí? Entonces, aquí va a haber una cierta cantidad de fármaco cuando ya sea administrado. ¿Y cómo se va a administrar? Vamos a ver que es a través de alguna vía que se llama vías de administración, de las cuales vamos a tener la vía oral más adelante, la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía cutánea, la vía oftálmica, la vía, ¿cuál otra? Oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, cutánea, oftálmica. A ver, ayúdenme, ¿cuáles otras vías de las que leyeron allá? Rectal. Yo puse la intramuscular. Rectal, ya intramuscular ya está, rectal. Respiratoria. Epidural. Intradérmica. Intradérmica, exactamente. ¿Cuál otra? Intramuscular. Intraarterial. 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 En mucosas. Inhalatoria. Sublingual. Sublingual, exactamente. Rectal ya está. Parental. Bueno, todas las vías. ¿Sí? Nos faltan, creo, algunas, pero todas esas vías. Cualquiera de estas vías que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Cualquiera de estas vías nos van a servir para llevar una forma farmacéutica hacia el interior del organismo, ¿sí? Hacia el interior del organismo. Entonces, la biodisponibilidad, que es lo que nosotros tenemos aquí en la pantalla, la biodisponibilidad se va a llevar a cabo en algunas vías, no se va a llevar a cabo en todas, ¿sí? Sobre todo aquellas vías en las cuales el principio activo o el fármaco va a llegar al torrente sanguíneo, ¿sí? Al sistema circulatorio. Entonces, la biodisponibilidad se va a conocer como la cantidad del fármaco que va a estar en el sistema circulatorio, ¿sí? Y que va a poder distribuirse a todo el organismo, ¿sí? Que va a ser capaz de distribuirse. Entonces, ojo, cuando hablemos, y aquí vamos a empezar a hablar de los parámetros farmacocinéticos. Ahorita vamos a ver qué es la farmacocinética. Pero vamos a empezar a hablar de algunos parámetros que son importantes para el estudio de la farmacología, ¿sí? Ya sea farmacología básica, farmacología clínica, farmacoepidemiología, farmacognosia, ¿sí? En cualquiera de estas áreas, un término o un parámetro importante va a ser la biodisponibilidad, ¿sí? Y vuelvo a repetir, ¿qué es la biodisponibilidad? Es la cantidad del fármaco que va a llegar al torrente sanguíneo y que va a estar disponible para distribuirse en varios sitios, ¿sí? En varios sitios del organismo, ¿sí? A eso se le denomina. Entonces, como ven ahí en la diapositiva, dice, es la proporción del medicamento que pasa hacia la circulación sistémica y es distribuido hacia los sitios de acción
después de ser administrado por vía oral, teniendo en cuenta la absorción y la degradación metabólica local. Más adelante vamos a ir viendo todo eso de la absorción, el metabolismo, ¿sí? Y ahí vamos a ir mencionando más con más amplitud la parte de la biodisponibilidad, ¿no? Pero ahorita tomemos en cuenta que la biodisponibilidad de un fármaco es la cantidad que va a llegar al torrente sanguíneo y que va a estar ahí lista, disponible para distribuirse, ¿vale? Ahora, podemos tener otros conceptos. Bueno, aquí nos vienen los factores que influyen en la biodisponibilidad, ¿sí? Cuando la liberación de un principio activo, la forma farmacéutica es lenta. Cuando el paso del medicamento por las mucosas gastrointestinales es lenta y parte se pierden las heces fecales. Las drogas que sufren gran efecto del primer paso, ¿sí? Todos estos términos vamos a ir abarcándolos conforme vayamos avanzando, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la biodisponibilidad se da principalmente en la vía oral, ¿sí? Pero también se da en la vía intramuscular, también se da en la vía rectal, por ejemplo, en la vía vaginal, en la sublingual también se da, ¿sí? Todas las vías que en un momento dado tiene que llegar el fármaco al sistema circulatorio para su distribución, ¿sí? Y si en alguna de estas administraciones no se realiza adecuadamente, ¿sí? Porque hay veces, por ejemplo, que en la vía oral nosotros o los fármacos vienen diseñados para administrarse con agua. Y muchas veces nosotros lo administramos con jugo, con café, con chocolate, con atole. Eso no es correcto, ¿sí? Porque no estamos cumpliendo con las características del fármaco para que éste pueda degradarse. Porque digamos que si el fármaco viene en forma de una tableta, ¿sí? Este necesita disgregarse, descomponer esa forma, ¿sí? Para que se empiece a separar, ¿sí? El excipiente del principio activo y entonces este principio activo pueda disolverse, en este caso en el estómago, ¿sí? Y ahora sí pueda atravesar la mucosa del estómago, de los intestinos y llegar a lo que es el sistema circulatorio para su distribución, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues que nosotros administremos la cantidad de agua suficiente para que se pueda disgregar, descomponer, ¿sí? Y entonces ahora sí se disuelve dentro del estómago y se vuelven moléculas más pequeñas para que puedan atravesar la mucosa del estómago, del intestino grueso, intestino delgado, ¿sí? Pero si nosotros no lo administramos adecuadamente y en vez de administrarlo agua, estamos administrando con jugo, estamos administrando con café, con chocolate, con algún otro medio, entonces recordemos que el medio debe ser adecuado para la disolución de los compuestos, ¿sí? Disculpe, Entonces, maestro, esto es referente a lo de que es la serie LAPME, que es, bueno, porque yo lo que voy leyendo solo dicen desde la absorción, distribución y el metabolismo y la expresión, pero eso de liberación no lo manejo. No sé si okay. es eso. Sí, de hecho la liberación, así es, la liberación es, se aplica solamente para la mayoría de los fármacos que se van a administrar por vía oral, porque son los que vienen envueltos. Por ejemplo, les decía lo de una tableta. Su excipiente puede ser, su excipiente por lo general es sacarosa, ¿sí? O es almidón. ¿Por qué? Porque el almidón fácilmente entra al organismo, absorbe agua y se elimina, ¿sí?
O sea, lo único que hace es llevar al fármaco, ¿sí? Digamos, aquí está el fármaco que va adentro, llega al organismo y una vez entrando al organismo, se libera el fármaco, ¿sí? O sea, se va a liberar del excipiente, se libera, ¿sí? Porque el almidón pues también es un polvo, solo que se le tiene que dar forma y todo, por eso va en esa forma de cápsulas, de tabletas, ¿sí? Hay una rama de la farmacología también que se encarga de darle esas formas farmacéuticas y que ustedes lo van a llevar en séptimo semestre, que se llama tecnología farmacéutica. Ahí van a aprender a hacer sus cremas, sus jabones, sus tabletas, sus cápsulas, ¿sí? Entonces ahí solamente se le da forma. El vehículo para eso no sirve, para darle forma, para darle estabilidad al fármaco, pero una vez que entra al organismo, este se libera, ¿sí? Por eso les decía que debe ser el medio adecuado para que pueda liberarse. Y el medio adecuado pues tiene que ser el pH, el estómago, el agua, ¿sí? Porque si nosotros lo administramos con algún otro componente, por ejemplo, con café, pues no se va a liberar muy fácil, ¿sí? O se va a liberar muy rápido, ¿sí? Entonces, es como si nosotros, y ustedes lo van a hacer en el laboratorio, van a agregar en un recipiente, por ejemplo, leche, en otro café, en otro agua, y pónganle una tableta, o lo pueden hacer en casa, ¿sí? Y pónganle una tableta de ácido acetil salicílico a ver qué sucede. Si en los tres se disuelve de la misma manera o no, ¿sí? Y es lo mismo que sucede dentro del organismo. Debemos nosotros proporcionar el medio adecuado para que en base a ese medio se pueda liberar este fármaco que va a ser el que tendrá que atravesar todo el sistema digestivo, ¿sí? Y llegar a lo que es el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver con la liberación. Y sí tiene que ver, y para allá iba ahorita, con lo que es el sistema LADME. Se da el sistema LADME, que significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, ¿sí? Solo que hay muchas bibliografías que manejan el sistema LADME así como tal, pero esto se da más, les vuelvo a repetir, en lo que es la forma oral, en lo que es la forma vaginal, en lo que es la forma rectal, por aquí está, forma rectal. Algunas vías también, ¿sí? Es donde se va a dar este proceso, todo el proceso LADME. Y en algunos nada más se da el proceso ADME, o sea, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Por qué? Porque el fármaco ya no tiene que liberarse, no lleva un vehículo, no lleva un excipiente, ¿sí? Entonces algunas bibliografías nada más manejan como el proceso ADME, otras manejan como el proceso LADME. Pero sí tiene que ver con todo esto que nosotros estamos mencionando y que va a ser parte de los factores que van a influir, como dice aquí, factores que van a influir para que el fármaco llegue correctamente o adecuadamente hacia el interior del organismo y pueda distribuirse en todo lo que tiene, en todos los sitios del organismo, ¿sí? Sí tiene que ver. Por eso aquí dice que cuando el paso del medicamento por las mucosas gastrointestinales es lenta y parte inclusive se puede perder, ¿sí? A la hora de estarse absorbiendo. Y bueno, algo que se llama drogas que sufren el efecto del primer paso, vamos a ver que el primer paso es una parte en la cual el fármaco, en vez de irse hacia el sistema circulatorio, se va hacia el hígado y se transforma y entonces se pierde la, digamos, como la actividad del fármaco. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, y aquí viene, ¿no? El efecto del primer paso, vean, es la biotransformación que sufre el medicamento en su paso por la mucosa intestinal o el hígado.
y que generalmente conlleva la disminución de su efecto farmacéutico antes de alcanzar la circulación sistémica. Y esto va a depender de la cantidad que nosotros estemos administrando del fármaco y de las características químicas también del fármaco, ¿sí? Entonces ahí ya está, vean. Estas diapositivas ya están ahí en el Drive, la bioequivalencia, que es otro, digamos, otro parámetro que vamos a estar nosotros manejando en farmacología, y nos dice que la bioequivalencia es la semejanza en cuanto a valores plasmáticos, efectos farmacológicos o características de eliminación de dos formulaciones farmacéuticas. Luego nos dice en la parte de abajo, dice, dos formulaciones farmacéuticas serán bioequivalentes si siendo equivalentes químicos o farmacéuticos tienen una misma biodisponibilidad tras la administración de las mismas dosis molares en idénticas condiciones. Este parámetro de bioequivalencia se da principalmente cuando obtenemos fármacos de diferentes laboratorios, ¿sí? De diferentes laboratorios, a lo mejor diferentes farmacias inclusive que distribuyen productos de diferentes laboratorios farmacéuticos. Si ustedes se dan cuenta, a veces nos dicen que los fármacos o los medicamentos que venden en farmacias similares sí son lo mismo y sí son más baratos, pero a veces tienen un problema en esta cuestión de la bioequivalencia, ¿sí? ¿Y qué significa bioequivalencia? El hecho de hablar de bioequivalencia significa que van a estar causando los mismos efectos en el organismo, ¿sí? Entonces, así tengamos un producto de patente, un producto genérico, un producto similar, tendría que estar causando los mismos efectos si tiene las mismas cantidades de dosis, ¿sí? Pero ¿qué sucede? A veces sucede lo contrario. No causan el mismo efecto, ¿sí? No tienen el mismo alcance con respecto a las interacciones que se pudieran dar. Entonces ahí es donde se viene a veces el problema de bioequivalencia, ¿sí? Porque digamos que un producto, a lo mejor estamos comparando, no sé, paracetamol, ¿no? Paracetamol de 500 miligramos. ¿Sí? Pero tenemos un producto de patente, un producto genérico y tenemos un producto similar, ¿sí? Los productos de patente son más caros, pero estos en realidad están cumpliendo con todo el estudio que mencionábamos en la clase pasada. Eso de la fase 1, la etapa 2, la fase 3, la fase 4, la fase... O sea, están cumpliendo con todo ese estudio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede con el genérico y el similar? Bueno, como aquí ya se evaluó, el de patente ya llevó a cabo todas sus fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Bueno, y salió al mercado, entonces después de 6 a 10 años, ya se puede formar algo equivalente a eso. Es decir, a lo mejor yo hago pasteles, ¿no? Formo mi receta para hacer pasteles, ya lo patenté y salió ya mi patente de un pastel. Digamos, después de 10 años, alguien más puede decir, pues yo ya tengo tu receta, yo también puedo hacer un pastel como el tuyo, ¿sí? Pero ya sin que yo haga todos los estudios, yo ya sé que con que siga esto el procedimiento, voy a tener, o va a tener el mismo sabor, va a tener la misma calidad. Y lo hacen, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el genérico y el similar. Se hace, pero ya sin hacer todas estas pruebas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los efectos que se están generando de acá no es lo mismo que se esté generando de acá y de acá. O sea, el efecto van cambiando, los efectos
los efectos van cambiando. ¿Sí? Entonces, aunque digamos que son equivalentes, es equivalente el de patente con el genérico, son equivalentes, pero no están generando los mismos efectos. ¿Sí? Causan efectos diferentes. Igual cuando a alguien, por ejemplo, le pasa una receta de cocina, ¿no? ¿Sí? Algunos tienen mejor un sazón que otros, decimos, ¿no? Entonces que le pone más sazón que esta otra persona y sabe diferente, ¿no? A veces como nos cocina nuestra mamá o nuestra tía, nuestra abuelita, nos gusta mucho, ¿no? Y luego ponemos a cocinar a nuestra hermana o cocinamos nosotros mismos y ya no nos sabe igual, ya no nos gusta, ¿no? ¿Sí? Entonces, parecía ser que es algo, lo mismo está sucediendo en estas cuestiones de los fármacos. ¿Sí? Yo lo que sí les recomiendo es que para que sepamos que en realidad son bioequivalentes o no, pues que se deben cumplir los estudios que más adelante vamos a llamar estudios farmacológicos y que tienen que ver con las concentraciones en el sistema circulatorio. Por eso dice acá en nuestra diapositiva que 2 formulaciones serán bioequivalentes si tienen la misma biodisponibilidad. O sea que la misma cantidad de fármaco llegue al sistema circulatorio. Y si eso sucede, bueno, entonces sí, funcionan de la misma manera. O esperamos el mismo efecto. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Pero de igual manera, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, nosotros que tenemos la oportunidad a veces bueno, no más bien la oportunidad, sino la necesidad, ¿no? De buscar algún fármaco. De preferencia los fármacos que sean para enfermedades o patologías específicas, no las compremos en similares, ¿sí? No, porque crean menos efectos, o sea, tienen, su efectividad siempre disminuye, ¿sí? En el caso de los fármacos hipertensos, por ejemplo, para la hipertensión, fármacos que funcionen como antibióticos, ¿sí? No van a tener la misma calidad que los fármacos que sean de patente. Entonces, a veces, aunque nos cueste un poquito más, ¿sí? Aunque sean un poquito más caros los fármacos de patente o genéricos, ¿sí? Pero son mucho más efectivos. Las aspirinas, los paracetamol, que son un poquito, digamos, fármacos que son un poco más comunes, esos sí tienen muchas veces los mismos efectos, ¿sí? Sí tienen muchas veces los mismos efectos, pero en cuestiones de fármacos más específicos, bueno, se ha visto, yo también lo he comprobado y platicando con muchas otras personas, sí, por experiencia, sí, los de similares, no es que no salgan buenos, ¿no? Sino más bien, no tienen todos estos estudios, ¿sí? Por eso a veces sí hay que limitarse en utilizar este tipo de fármaco. ¿Y en qué tiene que ver eso? Pues con lo que tenemos acá en la pantalla, la bioequivalencia, ¿sí? Con eso nada más. Solo que muchas veces las empresas, pues con tal de ganar dinero, pues producen de uno y producen de otro y así pues están generando recursos, ¿no? ¿Qué les va a importar si las personas se mueren o no? Mientras les genere recursos, pues no hay problema, ¿no? Se muera quien se muera, sino más que nada, ahí ya depende de nosotros como responsables del área de la salud, los mismos médicos, enfermeras, ¿sí? Que estemos aplicando los medicamentos correctos, ¿vale? Entonces eso tiene que ver con la bioequivalencia del fármaco. Y bueno, la bioequivalencia pues se da en base a la biodisponibilidad y las gráficas nos van a dar de ese tipo. No son muy parecidas. Las gráficas, si nosotros estamos comparando 2 medicamentos diferentes y su biodisponibilidad, pues alcanzan, digamos aquí, ¿sí? El punto máximo que van alcanzando las 2 gráficas, pues es muy similar. Entonces, sí pueden ser bioequivalentes, ¿no? Farmacológicamente bioequivalentes. No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a estos
los términos que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Yo sí tengo una, profesor. Adelante. Bueno, por ejemplo, en la lectura estábamos viendo lo que es el proceso a lo que están sometidos los fármacos en el organismo. Uno de ellos, el que más como que me llamó la atención, la excreción, supongamos que puede ser en heces fecales, en orina, en sudor, en distintos tipos y medios, ¿no? Por ejemplo, esto puede ayudar por ejemplo, en una excreción. He visto, por ejemplo, estudios de a lo mejor una depuración en orina de proteínas, a lo mejor 24 o 12 horas, o en orinas ocasionales. Esto, los médicos cuando lo mandan a hacer, les ayuda para dosificar, por ejemplo, una depuración de creatinina, por un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, pues supongamos cualquier cosa, pues lo que más he visto es en orina. Esto, supongamos que salgan niveles a lo mejor positivos y altos. Esto ayuda a dosificar el cierto medicamento o cierto fármaco que se le esté administrando al paciente. Sí, sí, sí. Los estudios clínicos, por eso aquí siempre y los médicos ya lo han entendido, que siempre se deben ayudar de los estudios clínicos, porque a veces cuando nosotros hacemos un estudio clínico, ya sea una biometría, hacemos un ego o algún otro tipo de estudio, eso nos da pauta a que podamos nosotros administrar un tipo de fármaco específico, después elegir la mejor vía de administración, porque si a lo mejor un paciente a lo mejor tiene problemas hepáticos, ¿no? Sí, problemas en el hígado, y nosotros vamos a administrar un fármaco que se metabolice en el hígado, pues obviamente estamos haciendo algo incorrecto. Lo mismo sucedería si por ejemplo, yo no hago estudios al paciente y le administro un fármaco que se elimina por vía renal. Pero si el paciente a lo mejor tiene daños renales y yo estoy administrando un fármaco que se elimina por vía renal, entonces también estoy haciendo una cuestión incorrecta, ¿sí? Entonces aquí sí siempre nos debemos ayudar de los estudios clínicos para que así podamos elegir primero el mejor fármaco, ¿sí? La mejor posibilidad de administrar un fármaco y qué tipo de fármaco. Después, para elegir la mejor vía de administración. Si el paciente tiene un problema renal, pues yo tendría que buscar un fármaco que no se elimine tanto por vía renal, que se elimine por alguna otra vía, y que más adelante vamos a ver cuáles son esas vías de eliminación de fármaco, ¿sí? Entonces, eso a nosotros sí nos tiene que ir ayudando. Por eso yo le decía que siempre la parte de apoyarnos con los estudios clínicos, y por eso el químico, farmacéutico, biólogo, pues debe conocer cuáles son todos los estudios clínicos que en un momento dado debe hacerse a un paciente. Debe saber interpretarlos, por supuesto que debe saber interpretarlos, que debe saber cuáles son las mejores posibilidades para tratar algún padecimiento, por supuesto que sí lo debe saber, ¿sí? Lo único que no estamos, no tenemos el permiso para hacer, pues es recetar, ¿sí? Dar consultas, cosas de esto, pero de que podemos interpretarlo y dar consejos y dar aportaciones al médico, dar aportaciones a la enfermera, dar aportaciones a algún otro químico, cosas de eso, sí lo podemos hacer sin ningún problema, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo, pues es precisamente porque de aquí, de lo que nosotros estamos viendo aquí en la materia, que es química general, de aquí va a partir para varias otras ramas de la farmacología, para otras áreas que ustedes van a ir conociendo más adelante, otras materias inclusive, ¿sí? Entonces, sí, todo esto, por eso les decía que sí vamos a irlo también conjuntándolo con otras materias. Y ahorita están llevando a lo mejor bioquímica metabólica,
¿sí? O bioquímica clínica, no sé cuál es la que estén llevando, pero eso nos va a garantizar que nosotros pues vamos a ir conjuntando, ¿no? ¿Sí? Nada que por un lado está la parte clínica, por otro lado la farmacéutica, no. Aquí va a ir todo junto ya, porque estamos hablando sobre pacientes, ¿sí? Entonces sí nos tenemos que ayudar. Y vamos a ir viendo todos estos factores que mencionan de la absorción, de la distribución, del metabolismo, la eliminación. Todo esto lo vamos a ir viendo en este proceso, ¿sí? Precisamente ahorita estamos viendo la parte muy general de los conceptos para que más adelante que vayamos tocando todos estos términos, pues ya no se les hagan desconocidos, ¿no? Bien, entonces tenemos otros conceptos como es acción farmacológica. Y vean, la acción farmacológica es el cambio concreto que provoca el fármaco. Tenemos el efecto farmacológico, que son manifestaciones observables de la acción farmacológica. Tenemos otro concepto como potencia, que es la cantidad en peso de fármaco requerida para un efecto, ¿sí? O sea, ¿qué cantidad de fármaco yo voy a administrar para que en realidad me esté generando el efecto que yo requiero? ¿Sí? El efecto adecuado, el efecto deseado. Tenemos tolerancia, que es la pérdida del efecto tras la administración de dosis repetidas, y que también vamos a ver la taquifilaxia, si se desarrolla rápidamente o no, esta tolerancia al fármaco. Tenemos otro término que va a estar muy utilizado, que es el de profármaco, ¿sí? El profármaco, que es un antecesor del fármaco, ¿sí? Por eso dice un profármaco es una especie sin actividad farmacológica, la cual es metabolizada a la especie activa mediante un proceso químico o enzimático. ¿Qué significa esto? Que yo puedo administrar al paciente un compuesto que sea inactivo, y una vez que llega a la circulación y llega al hígado, se metaboliza, o sea, cambia su forma, cambia su estructura, y al cambiar su estructura es como llevar a cabo una reacción química. Al llevar a cabo una reacción química, entonces se genera un compuesto que es el que se va a volver activo, ¿sí? Entonces pues se llama profármaco, perdón. Se llama profármaco porque una vez metabolizado va a dar lugar al principio activo, ¿sí? Entonces, ojo con esos conceptos, por favor. Y de ahí viene la subdivisión de la farmacología. Todas estas subdivisiones que ustedes ya las leyeron por ahí. Y vamos a tener, por ejemplo, la farmacoterapia, vean, que es la ciencia que estudia las sustancias empleadas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. También se denomina como la ciencia que se encarga del estudio médico de los fármacos y de su aplicación en el tratamiento de enfermedades. Esa es la farmacoterapia. O sea, ¿qué fármaco yo voy a utilizar para qué tipo de patología? ¿Sí? Eso es un área completamente que se dedica, ¿no? ¿Sí? A ver qué enfermedad es, qué tipo de fármaco es el que vamos a administrar. Luego viene la farmacología clínica, vean, que se encarga del estudio de los fármacos en el ser humano, y esto es tanto sano como enfermo, lo que decíamos en las fases, ¿no? Lo que se dan en estas fases, cuando se está investigando nuevos fármacos. ¿Quién es la encargada de dar vigilancia a los fármacos y cómo están funcionando dentro de un organismo? Pues es la farmacología clínica. Y también ahí podemos estar metidos nosotros, ¿no? Como QFBs. Viene la otra rama de la farmacología, que es la terapéutica médica. Se encarga de establecer las pautas de tratamiento racional que debe seguirse en los diversos procesos patológicos. ¿A qué se refiere eso con las pausas? Para ir metiéndonos ya más de lleno con esto.
Cuando nosotros vamos al médico por una infección, por algún dolor, algún padecimiento, el médico nos dice, vas a llevar un tratamiento que es, a lo mejor tengo una infección, vas a tomar amoxicilina, tabletas de 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días. ¿Sí? Ahí está el tratamiento. El tratamiento es amoxicilina, 500 miligramos, 8 horas, cada 8 horas durante 5 días. Esto de la terapéutica médica precisamente se encarga, porque alguien pudiera decir, bueno, ¿y de dónde sale esto? ¿El médico se lo inventó? ¿O de dónde sale, no? Pues hay una rama de la farmacología o una subdivisión de la farmacología encargada de vigilar cada qué tiempo se debe administrar esta cantidad de fármaco para que estén surgiendo los efectos adecuados dentro del organismo. ¿Sí? Y obviamente no lo vamos a estar tomando tampoco de por vida, ¿no? Porque va a llegar el momento que esto puede causar toxicidad dentro del organismo. Entonces va a ser solamente durante un tiempo. Y digamos, yo aquí voy a administrar el tiempo, ¿no? Aquí tengo 8 horas, aquí tengo 16 horas, aquí tengo 24 horas, aquí tengo 32, aquí tengo 40, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a partir de este punto 0 y voy aquí a administrar concentración de fármaco en el organismo. ¿Sí? Cuando yo administro una dosis, la primera dosis, digamos estos 500 miligramos, entonces el comportamiento va a ser de esta manera. Va a aumentar y empieza a disminuir. A las 8 horas, como ya va disminuyendo, tengo que aumentar otra dosis y a las 8 horas esto va disminuyendo otra vez. Aquí tengo que administrar otra dosis y va disminuyendo a las 8 horas. Administrar otra dosis y así sucesivamente. ¿Y esto va a suceder durante qué tiempo? Pues esto va a tener que ir sucediendo durante los 5 días. ¿Sí? Aquí el tratamiento va a ser durante 5 días. Entonces aquí nosotros debemos seguir adecuadamente estas indicaciones que nos da la terapéutica médica. Porque ¿qué pasa si yo dejo, que sucede muy común? A veces nos olvidamos de nuestro medicamento, lo dejamos ahí en casa y nos vamos a la escuela, nos vamos al mandado. Nos acordamos después, ching, me tocaba mi medicamento, ¿no? Ah, bueno, al rato me lo tomo, total, ya me siento bien. ¿Sí? ¿Y es correcto eso? Pues obviamente que no es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean, y aquí lo vamos a ver, con la concentración. Si nosotros administramos el fármaco y después no lo administramos a la dosis que nos correspondía, a las 8 horas, pues obviamente esta concentración va disminuyendo. ¿Sí? Y digamos que yo no me las tomé a las 8 horas, me las tomé como a las 10 o 12 horas. Pues otra vez tiene que empezar a subir la concentración del fármaco. ¿Sí? Y ahí vamos a tener nosotros algo que se va a llamar y que va a estar limitado por 2 líneas y abusado, porque lo vamos a estar hablando de aquí en adelante. Se va a llamar un rango terapéutico. ¿Sí? Esto va a ser un rango terapéutico. Esta primera línea que marqué aquí se llama concentración mínima efectiva. Concentración mínima efectiva. La segunda línea que yo marqué en la parte de arriba se va a llamar concentración mínima tóxica. Entonces, para que yo esté llevando un buen tratamiento y esté dando un buen seguimiento en lo que el médico me recomendó, no debo salirme de esto, de este rango terapéutico. ¿Sí? No debo salirme de ahí. Si me salgo por abajo, estoy disminuyendo la concentración. Si me salgo por arriba,
estoy rebasando la parte en la cual ya se vuelve tóxico el medicamento, el fármaco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo este tratamiento de los 5 días? Nos estamos manteniendo aquí en este rango. Aquí, en este rango nos estamos manteniendo. ¿Y por qué en ese rango? Ah, pues porque ahí la terapéutica médica, ya con todos los estudios que se hacen, ya marcó que en ese rango es efectivo el medicamento durante 5 días. Después de los 5 días, ya nosotros debemos dejar el medicamento ya. ¿Qué pasa si yo no lo administro adecuadamente? Aparte de haber variaciones en las concentraciones, ¿sí? Y de no llegar a los efectos correctos, ¿qué es lo que sucede? Si estoy administrando fármaco que me está regulando una infección, pues de ahí es donde se generan ahora las resistencias de los medicamentos. ¿Sí? Ahí es donde las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos se vuelven resistentes a los medicamentos. ¿Por qué? Porque no estoy dando el seguimiento correcto. ¿Sí? No estoy dando el seguimiento correcto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues ayudar a que el microorganismo mute y entonces ahora sí se vuelve resistente. Cuando queremos administrar el fármaco otra vez, ya no le va a hacer nada. ¿Sí? ¿Sí ven cuál es la importancia de esto? ¿Sí se dan cuenta por qué hay que seguir correctamente los tratamientos? ¿Por qué hay que darle adecuadamente y sobre todo que nosotros lo estemos administrando como debe ser? Que si el médico nos dijo o ahí en el medicamento viene no administrarlo con alimentos, no lo vamos a administrar con alimentos. Sí, porque luego hacemos lo contrario. Ahí dice administrar sin alimentos y nosotros estamos administrando con alimentos, ¿no? Entonces, es parte de nuestro trabajo como jueves que debemos hacer, dar el seguimiento correcto. ¿Vale? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Se me terminó el tiempo, pero vamos a seguir viendo. ¿Sí? Si quieren revisar estas diapositivas, las tienen ahí en el Drive. Vamos a seguir viendo las ramas de la farmacología. ¿Sí? Vamos a ver de dónde provienen los fármacos y bueno, vamos a ir viendo cuáles de estas ramas principales son las que a nosotros nos interesan ahorita. ¿Sí? Ahí es donde viene la farmacocinética y la farmacodinámica, que son dos áreas de la farmacología que vamos a ver en este momento o durante este semestre. ¿Sí? Porque no nos va a dar tiempo ver todas las subdivisiones. Entonces, no sé si tuvieran alguna duda, algún comentario, algo con respecto a lo que estamos viendo ahorita. ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase, por favor. Estudien bien esos capítulos, estudien las diapositivas. Les voy a decir también otros capítulos que van a empezar a leer ya para que vayamos viendo la absorción ya de los fármacos y la distribución. Y por ahí ya nos vamos metiendo en la parte de farmacocinética. ¿Les parece? Sí, maestro, gracias. Y si no les parece, a mí sí me parece bien. Nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense. Que estén bien. Gracias. Nos vemos, maestro. Gracias. No, Igualmente, maestro. gracias, nos vemos. Cuídense.